Hoy día vamos a hablar de cuáles son los pasos para comprar una casa. Todo ese tipo de burocracia que la gente no te cuenta y que es importante en el momento de tomar esa decisión. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, el espacio donde nos leemos el libro y te traemos el resumen, pero hoy día no traemos un resumen, traemos un capítulo especial. Hoy día vamos a hablar de cómo comprar una casa. Nos han preguntado mucho en redes sociales por varios medios sobre cómo se hace esto y queríamos aprovechar que tanto Pedro como yo tenemos harta experiencia. Yo he tenido la posibilidad de estar en las transacciones de varias decenas de casas Sí. y además he tenido y tengo decenas de inmuebles. Entonces, sabemos de lo que hablamos. Sí, este es un espacio donde, si bien nosotros hemos tenido mucha experiencia viendo temas de inmuebles por inversión y esas cosas, sirve mucho de que también hemos tenido la experiencia de ver el trámite, especialmente tú como abogado. Creo que nos sirve mucho para venir al día de decir como, sí, creo que podemos hablar con completa confianza y autoridad. Y creo que lo he hecho varias veces. Así que el día de hoy, ¿cómo comprarse su primera casa para vivir? No para invertir. Bien. Que eso es un video aparte. ¿Hemos hecho eso? Creo que sí. Creo que sí. Si no, algún día también haremos ese. Partamos desde cero, o sea, hoy día queremos conversar sobre comprar casas, pero no comprar casas para invertir, sino comprar casas para vivir, Sí. que es distinto. Sí. Al final del día, como tú decías antes de que partiéramos grabando, comprar una casa es como la gran inversión de la vida de una persona Sí. y igual la gente no sabe tan bien cómo hacerlo, como faltan harto conocimiento ahí. Sí, entonces me gusta hacer esa separación de, ok, esto no es comprar inmuebles porque los quieres arrendar o los quieres arreglar y revender o lo que sea. Esto es, no. Tú te vas a comprar una casa que es al mismo tiempo una decisión emocionalmente cargada y también tiene que ser financieramente razonable y pues hay una serie de pasos que tú tienes que tomar para también que salgan lo mejor posible financieramente hablando. Sí. Creo que también hay varios elementos. Creo que lo mejor para efectos de la gente que nos escucha hoy día es hablarlo desde una perspectiva cronológica, como Sí. El paso a paso. ¿cuál es el paso a paso? Y el primer paso, que suele ser el más difícil, es tomar la decisión. Porque hoy en día la crisis que estamos viviendo de la gente que nos rodea, la gente joven y gente no tan joven también, es que las tasas de interés a nivel casi mundial están muy altas, las propiedades están muy altas y se ha vuelto bastante prohibitivo en términos de la factibilidad. Porque Sí. mucha gente dice como, oye, a mí me gustaría comprarme una casa. Pero yo creo que el primer paso es saber si te puedes comprar una casa. Sí. Y para hacer eso no es tan difícil. Lo que tienes que hacer es muy fácil. Es mandarle un correo a la ejecutiva que tengas en el banco y preguntarle, ¿cuál es mi capacidad de crédito? ¿Cuánto es el dinero que me vas a prestar? De hecho, yo el otro día, ¿Ya? hace no mucho, para la gente que nos está escuchando, estamos en mayo del 2025, yo estoy pensando en mandarme a construir una casa. Yo he tenido hartas propiedades antes y todo, pero estoy en el momento donde ya quiero hacerme una a la medida. Sí. Entonces, le mandé un mail a la ejecutiva y le dije, oye, ¿me puedes decir cuánto me puedes prestar? Me dio un monto, ¿ya? Y llegué a ese monto, lo miré y dije, me pareció muy bajo. Dije, oye, qué raro, ¿por qué me prestan tan poco? Y le pregunté como, oye, ¿me podrías decir cuáles son los antecedentes que tienes en el banco Sí. para que llegues a este monto? Y me dijo, no, mira, es que según nuestros registros tú ganas entre esto y esto. Y yo dije, eso es lo que yo ganaba hace 10 años atrás. Entonces fue como, ok. ¿Cómo el banco está tan atrasado en eso? Es que no sé si alguna vez fue necesario actualizar esa información. O sea, porque por lo menos lo que yo entiendo es que cuando cotizas para preguntar cuánto me van a prestar, te dicen, ok, mándeme sus 3 últimos sueldos. Sí, pues, en este caso en particular no hizo eso la ejecutiva. Me dijo, Ya. no, esto es lo que te prestamos. Porque yo ya en ese banco ya tengo algunas propiedades de inversión. Entonces Ya. supongo que se colgó la información que le da al sistema, etc. Dije, ya, ok, podríamos actualizar el dato, te voy a mandar la forma de demostrar ingresos. Y ahí hay una dificultad, si se quisiera, porque el grueso de la gente en el mundo y en Chile es dependiente, es empleada de alguien más. Por lo tanto, la forma de acreditar tus ingresos es mandar las sueldo. últimas liquidaciones de sueldo. Eso es todo. Mandáis 3, 4, 5 y ya te dicen, ya, perfecto, creemos que usted le puede prestar. El problema soy yo.
Los emprendedores. Sí. Los emprendedores que tenemos más de un negocio tenemos que acreditarlo de muchas formas. Entonces, yo tuve que mandar los estados financieros de mis empresas, mi patrimonio, mi portafolio, y cuando vieron todas esas cosas, Ahí dijeron, te podemos dar un número más razonable a ti. me dieron un monto que era como, no sé, 8 veces más grande. Era ridículo, era casi por 10. Entonces Bien. fue como, ok, ahora estamos hablando. Ahora estamos hablando. Entonces, el primer paso concreto es, tienes que saber si puedes o no comprar una casa. Porque esta fortuna que tuve yo, no la tiene todo el mundo. No. Hay gente que te dice, pucha, yo hice esta evaluación, mandé mi información y me están prestando X. Eso X es 1/3 de la casa que me gustaría comprar. No es factible comprar en este minuto. Y no lo es nomás. Sí, no, y a lo que tú decías de que esto no es solo un tema nacional, creo que es muy internacional, especialmente en Occidente. Yo he visto mucha como presión ciudadana de ONGs como para que se hagan legislaciones con el fin de tener, ¿cuál sería la traducción de affordable housing? Como casas accesibles. Sí, como el tema de tener hogares accesibles para la mayoría de la población, que no sea, como dices, prohibitivo poder comprar o no, si es que tú lo que quieres es comprar una propiedad para vivir en ella. Sí. Y sin considerar que estos sean viviendas sociales, ¿no? Estos son personas que no quieren optar un subsidio, sino comprar una casa por sus propios méritos sin el aporte estatal. Bueno, entonces, lo primero, saber si puedes. Sí. Y una vez que pasaste la barrera de puedo, viene la segunda patita de ¿dónde? Y ahí empiezan a surgir varias preguntas. Una pregunta interesante es la ubicación, otra pregunta interesante es el programa, otra... ¿Cómo el programa? El programa, se le dice el programa a un departamento o una casa de la distribución de las piezas. Ah, ya. Por ejemplo, un 2 dormitorios, 2 baños es un programa, un 3 dormitorios, 2 baños es otro programa, y así. Entonces, en ese contexto hay que hacerse varias preguntas. Y partamos por lo que yo considero importante que suele olvidarse. Ubicación. Ubicación, la gente se olvida de ubicación. Sí, ¿y sabéis por qué se olvidan? O sea, hay un lema respecto a esto de location, location, location. Y eso es en el mundo comercial, la gente que hace negocios. Pero la gente que no hace negocios está buscando las casas. Pero por eso digo que muchas veces se olvida que se terminan comprando una casa tan lejos de su trabajo que terminan haciendo un traslado de 45 una hora todos los días. Sí, es que es raro. Yo entiendo lo que dices de que ese lema es para el área comercial, pero yo diría como, igual es importante para dónde vas a vivir. Por eso, a mí me gusta siempre enfatizar que no se les olvide, ok, ¿qué sector? Partamos por el sector. Ya, una vez que tenemos el sector, vayamos a lo que habíamos conversando, las características del programa de la construcción. Y ahí tienes que tomar la decisión de lo que yo, por ejemplo, tomé la decisión reciente de, ¿quieres construir o quieres comprar ya hecho? La mayoría de las personas compra ya hecho, algunas pocas personas mandan a construir. O remodelan. O remodelan, pero desde la base de una casa que ya existe. Entonces, quedémonos con la mayoría de la gente. La mayoría de la gente ya sabe ya sabe más o menos que quiere una casa construida, ya sea que va a renovar o lo que sea. Y en base a eso dice ya, ¿cuáles son mis necesidades? Y aquí parten cosas básicas. Familia. ¿Cómo está compuesta tu familia y cómo se puede comportar en los próximos años? Sí. Porque aquí yo quiero decir una cosa muy importante. Financieramente hablando, es muy irresponsable comprar una casa y venderla antes de 10 años desde que la compraste, por un tema netamente de cómo están estructurados los hipotecarios. Los hipotecarios los primeros 10 años casi son puro pagar intereses. Entonces, si tú vendes la casa, no abonaste en 10 años casi nada de capital. Entonces, siempre piensa, ya, esta casa me tengo que quedar acá a lo menos 10 años. Sí, creo que, de hecho, quiero que piensen un poco, porque esta vez una vez lo vi graficado y me hizo tanto sentido, que el monto finalmente que tú vas a pagar... ¿Podrías apuntarlo a esta cámara para que se vea bien? Sí, quiero que piensen en esto como el rectángulo, esto va a ser el total del pago, pero imaginen, y bueno, si es que me doy la otra voy a poner una línea acá, porque efectivamente lo que dice Santiago es verdad. Si estos fueran 2 triángulos, uno encima del otro, del total que vas a pagar, por acá partimos. El triángulo de acá, el que está acá abajo, eso es el capital. Lo otro es la deuda.
al principio todo esto es deuda, que va achicándose hasta el final. O sea, la palabra es intereses, para ser preciso. Intereses, exacto. Entonces, al principio pagas puros intereses y después pagas capital. Entonces, ok, ¿cuál va a ser la estructura, composición de tu familia? Por ejemplo, a la fecha de grabación de este video, por lo menos mi pareja y yo no estamos pensando en tener hijos el futuro próximo. Pero tenemos amigos que, por el contrario, han tenido hijos y han tomado decisiones de dónde vivir según la cantidad de hijos que querían tener porque querían comprar. Entonces, la pregunta es, ok, vas a tener un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 5 hijos. Ok, ¿cómo va a ser la estructura? Y eso también condiciona muchas cosas. A ver, la casa va relacionada con el lugar, va relacionada con la familia. Pero hay veces, y muchas veces pasa esto, que la familia también tiene que hablar de los colegios. Sí. ¿Cuáles son los colegios a los cuales vas a llevar a tus hijos? Ok, eso también va a condicionar la ubicación. Entonces, van jugando estas pequeñas cositas, pero pensemos en programa de cuántas piezas, baños necesitas para esa familia, si va a crecer o no crecer la familia, y más o menos dónde van a estar moviéndose, por eso la ubicación es importante, los miembros de esa familia. Sí. Los padres y sus trabajos, y los niños y sus colegios. Sí, por eso, por ejemplo, mi experiencia fue de que mi familia se mudó cerca de mi colegio cuando yo ya entré a un colegio, y el colegio que me pusieron, porque después me cambié, pero también era uno cercano. Entonces, mi papá lo que hacía era que él estaba dispuesto a viajar mucho a su trabajo con tal de que yo quedara cerca del colegio para que o me fuera en una liebre o después él me iba a dejar. Entonces, ahí el orden era primero colegio cerca, después el resto. Sí. Entonces, esa decisión la hace, ok. Después vamos con características del lugar. ¿Te gustan? Espera, sí, disculpa que te interrumpa, pero sobre eso, por eso también yo he visto gente que decide, voy a estar arrendando hasta que mis hijos entren al colegio. Y Sí. cuando entren al colegio, ahí toman la decisión de comprar. Sí, también. Por esto mismo. Hace sentido, me gusta harto. Sí. Y es importante no subestimar la importancia de la ubicación. O sea, nosotros, cuando éramos jóvenes, teníamos un par de compañeros que, no sé si te acuerdas, el otro día lo conversábamos, que vivían en otra comuna. Y eran Sí. de los pocos que vivían en otra comuna. Y tuvieron que hacer una vida en torno a los que vivían en la otra comuna. Sí. Y les costaba que la gente fuera a verlos. Era todo un tema. Sí. Bueno, entonces, en ese contexto, viene ahora, tenemos la idea de las personas que van a vivir, hacia dónde se van a mover, a dónde van a ir, y viene la casa misma. Y ahí la casa tiene muchas particularidades que son totalmente individuales, pero que tienen Sí. que ver, primero, ok, cómo está construida, materialidad. Después, altura. Después, como decía, programa. Después, sistemas de amenities, cosas. Electricidad, cañería. Electricidad, cañería, Si es vieja o nueva, afecta. ubicación del sector, si está dentro o fuera de un condominio, si está dentro de un condominio, ok, cómo se puede hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en todo ese contexto, tú armas la casita. Y ahí, ¿Cuál dirías tú de que porque mucho es bien subjetivo, de me gusta este estilo de arquitectura, este otro, pero ¿cuáles tú dirías que son como los que más podríamos decir, sabes que esto es objetivo, como tú deberías valorar más que, por ejemplo, sea una casa más nueva porque el cableado eléctrico y la cañería no van a ser tan viejos, entonces es menos probable que los tengas que cambiar? a mí en lo personal, las cosas que más me importan son materialidades. Me gusta harto el tema de las alturas, por ejemplo. Yo, una de las cosas que estoy viendo ahora, las casas que voy a construir, porque yo voy a diseñar una casa, la doble altura, a mí me gusta mucho. Otra cosa que he descubierto, que ya esto es de lujo, solo lujo, pero he aprendido que las casas más bonitas tienen la arquitectura como una obra artística. Por ejemplo, en mi casa aquí ustedes pueden ver que yo tengo muchos libros que rodean, tengo un par de esculturitas por ahí por allá, unos cuadros y todo. Pero yo me he fijado en las fotografías que veo en internet, en los videos, que muchas veces no es solo el cuadro, es la muralla en donde está el cuadro lo que hace que el cuadro sea impresionante. Claro. Entonces, a mí en lo personal me ha empezado a atraer mucho cómo los buenos arquitectos juegan con los materiales, las alturas, los fondos, los paisajes, y son parte del diseño Claro. de interiores.
No quiere, por lo menos a mí, no me gusta la muralla totalmente cuadrada, blanca, funcional, porque pierde mucho de estético. Por eso te preguntaba ahí dónde veías como la división entre esto es subjetivo, esto es objetivo para el tema de la evaluación. Bueno, entonces, todo eso para mí, 100% subjetivo. Me encanta el concepto y todo. Pero en términos de cosas objetivas, hay cosas que son bastante deseables en toda casa que tú tienes que ver. Por ejemplo, hoy en día la capacidad eléctrica de soportar muchos dispositivos prendidos al mismo tiempo, porque de hecho a mí me pasaba en la casa anterior que yo tenía, que era nefasto, porque cada vez que prendía, me acuerdo patente, prendía el hervidor y una cosa más se me apagaba la casa entera. Es que me acuerdo de eso, por eso te lo quería preguntar. Esa casa no era tan nueva, pero tenía un mal... O sea, no era tan vieja. Era No, una por eso. casa... O sea, no era tan, no era tan vieja, quise decir. No era tan vieja. Porque también me acuerdo que se tapaba la cañería. El segundo, tenía un problema de cañerías esa casa, particularmente tenía básicamente un lugar donde está el desagüe y habían unos árboles de las casas colindantes de las que estaban al lado que habían metido las ramas. Entonces, como se metían las ramas, uno se tenía que meter debajo y romper y sacar. Era un desastre. Sí. Entonces, ahí si pueden, ojalá capacidad de potencia eléctrica y ojalá desagüe. Bueno, es que hay un tema súper natural que mientras más viejas las casas igual les pasa eso. Sí. O sea, tú tienes que aceptar que las cañerías de una casa vieja van a tener problemas. Es normal. Sí, mi tío tuvo que cambiar sus cañerías hace poco. Sí, eso no hay nada que hacer. Bueno, entonces eliges eso, eliges el lugar, empiezas a hablar de seguridad, empiezas a hablar de ubicación y ahí vienen como la parte que, toda esa parte se la podemos dejar a los arquitectos que saben mucho más de lo que están hablando que nosotros, que no sabemos mucho, pero ahí entramos ya a partes un poquitito más como de paso a paso, que es donde sí podemos aportar. Por ejemplo, imaginémonos que ya identificaste la casa. La identificación de la casa, primer paso. Ahora tenemos que salir a comprarla. Sí. Y comprarla tiene que ver con aprender a negociar, tiene que aprender a buscar en los lugares correctos el hipotecario y entender los pasos que vienen. Entonces, Pensando que nosotros partimos por ver cuánto era nuestra capacidad de crédito para tener una idea de más o menos qué tan cara podía ser la propiedad que queríamos comprar. Encontramos la propiedad, ahora vamos a comprarla propiamente tal. Y ahí, primeras cositas. Primero, financiamiento. Es sugerible salir a buscar el financiamiento antes de firmar ningún papel, porque hay veces que los bancos, por mucho que te hicieron una preevaluación positiva, después no te prestan la plata. Entonces, tomemos el banco que sea atractivo para esto. Pero lo interesante es que los bancos no son las únicas instituciones que prestan plata. Donde hay instituciones que prestan plata con crédito hipotecario, por ejemplo, las mutuarias. Las mutuarias son poco conocidas, en Chile hay varias, en el resto de Latinoamérica también hay varias, pero prestan créditos más baratos que los bancos. Entonces, como no están dentro del mercado de los bancos, la gente no se le ocurre que puede ir a preguntar allá. ¿Y por qué son más baratas en las mutuarias? La verdad las cosas es que yo creo que tiene que ver con que son menos conocidas, prestan menos. El banco sabe que puede cobrar más caro. Puede ser. Yo no te tengo una explicación. Ya. Pero el punto es salir a buscar. Y ahí viene la pregunta muy típica de, ok, me están ofreciendo distintos créditos, pero hay una palabra que no entiendo. Tasa de interés. ¿Qué demonios significa eso? ¿Y por qué hay tres tipos? ¿Por qué hay una tasa fija, variable o mixta? No entiendo esta cuestión. Sí, en más de una ocasión yo veo esas cosas y digo, siento que esto está diseñado intencionalmente confuso. Sí. Entonces, para que sepan, los bancos te pueden prestar el dinero para comprarte una casa como con tres sabores. Primer sabor, tasa fija. Al momento que tú partes, estableces cuánto vas a pagar en intereses y te lo dividen en muchas cuotas hacia adelante, todas igualitas. ¿Sí? O sea, tienes tu tasa fija en el tiempo. Segundo tipo, variable. La tasa se fija en relación a un índice, normalmente alguno relacionado con el Banco Central, que va subiendo o bajando. Entonces hay veces que te puede pasar que está más baja que la fija, pero en otros periodos sube más. Y después están las mixtas. Un periodo es fijo y después es variable, o al revés, un periodo es variable y después se fija. Normalmente yo, Santiago, en lo personal recomiendo fijas, porque creo que es mucho más fácil de ordenarte financieramente, sí, sabiendo que vas a pagar. Y lo bueno es que igual puedes funcionar como una variable. ¿Por qué? Porque si sube, no vas a hacer nada, porque te conviene quedarte con la tuya, pero si las tasas bajan, puedes refinanciar. Sí. Y lo bajas. Entonces, es un juego donde, si es que eres vivo y eres, no sé, activo en esto,
puedes ir bajándola hasta llegar a lo más abajo posible. Sí, no, y creo que también hay un factor psicológico importante en esto de, oye, ¿tú quieres tener un precio variable de cuánto pagas mes a mes por tu casa por 10, 20, 30 años? ¿Sí? Yo encuentro que hay la seguridad que sí, puede que pierdas oportunidades si las tasas bajan, pero como dice Santiago, tú puedes renegociar. Creo que también la tasa fija, a mí pensando en la psicología del comprador, me hace más sentido en el largo plazo. De, por favor, tú también quieres dormir bien acá. Y caché que en lo personal ha sido una muy buena decisión porque yo he tenido 2 casas mías más 8 departamentos. Y he tenido la fortuna de que cuando las compré, las tasas eran más bajas de lo que han sido todos los años posteriores. Por lo tanto, en mi experiencia breve, Claro. se ha dado la coincidencia de que siempre fue más conveniente para mí haberme quedado así. Claro. Y de hecho, si hubiera tenido una variable, hubiera sido nefasto porque hubiera perdido mucha plata. Bueno, en ese contexto, ok, tú tienes tu banco, te acercas, empiezas a negociar, llegas a un precio. Y aquí vienen cosas que los abogados conocemos, pero que la gente normal no conoce. ¿Y cuál es la parte importante? La parte importante es la siguiente. Las casas se transfieren de una persona a otra gracias a que una persona la compra y la vende y lo registra en un registro público, ¿ya? Ese registro en Chile se llama el conservador de bienes raíces, en otros países los public records es la misma cuestión. En todos los países hay un dueño y la historia hacia atrás, ¿ya? Sí. Y eso al tiro a ti te da la impresión de que, entonces tengo que leer qué pasó hacia el pasado. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Si yo te compro una casa a ti y resulta que tú, por ejemplo, no la habías pagado o en verdad no era tuya, sino que era tuya de un hermano o era una herencia o tenía cualquier otro tipo de problema hacia atrás, me puedes generar un problema A la hora de comprarlo. a la hora de inscribirlo o incluso en el futuro. Pueden pasar Eso- años y te pueden venir a pedir la plata de vuelta. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto pasa eso? Porque Ya. yo Pasa. Y yo ingenuamente pensaría que la gente lo revisa, pero intuitivamente creo que acá hay que pensar en que lo peor pasa. Ya, entonces, por regla general, esa revisión hacia atrás, lo vamos a ver en unos pasos posteriores, se hace con abogados, que se llama estudio de títulos, pero aunque tú no lo creas, pasa más de lo que uno cree que tienen problemas. Sobre todo, donde es muy habitual, herencias o inscripciones, es decir, los traspasos mal hechos. ¿Ya? Tal vez a veces en regiones, a veces no tanto en regiones. Entonces, cuando alguien fallece, pasan varias cosas, pero una de las cosas que suele pasar es lo siguiente. La casa estaba comprada con una hipoteca, es decir, estaba pagándosele plata al banco. Ese banco, a cambio de esta hipoteca, te prestó el dinero y te permitió tomar la casa. Pero por norma, tú además en conjunto con ese crédito tienes que pedir un seguro. ¿Cómo se llama ese seguro? Se llama seguro de desgravamen. Entonces, ¿qué es lo que hace ese seguro? Si tú te mueres, paga tu deuda. Como tu deuda ya no existe, la razón por la cual la hipoteca estaba sobre tu casa se extingue y como por rebote, se te sale la hipoteca. Entonces, cuando la gente muere, los bancos desaparecen, pero entran los hijos. Claro. Y cuando los hijos entran, ya no hay un banco con un abogado revisando. Entonces, ahí entran abogados de otras calañas que no son tan expertos en inmobiliario y a veces hacen las cosas mal. Entonces, es muy habitual que una persona que compra una casa que tiene una herencia de por medio suele encontrarse con algo raro. Ya. Algo pasa. Entonces, Ya, porque también hay importante agregar ese tema que tú decías, de que mientras uno está pagando el crédito, el banco siempre es nuestro amigo o enemigo que está acá al lado nuestro, respirándonos en el cuello en caso de que no paguemos. es que, ¿por qué es importante el tema de sacar al banco? Porque vamos a ver ahora, volvamos al origen. Estabas comprando la casa. Sí. Si tú la vas a comprar con crédito hipotecario, el banco no te va a firmar y no te va a pasar la plata si es que no hizo una revisión de esta historial, de esta historia, de estos papeles. Por lo tanto, normalmente, la mayoría de las veces que tú compras una casa con un banco, el banco hace el estudio de título, que por cierto, obvio que te lo cobra, pero bueno, Bueno, pero hace el estudio de títulos y normalmente las cosas andan bien.
Porque si no, el banco, si hay un problema, no te pasa la plata. Claro. ¿Ya? Entonces, por lo general se daban los problemas cuando no hay banco, por ejemplo, cuando el banco salió por una herencia porque había un seguro. Ok, bien. Entonces, ya, estamos todos felices, volvamos al origen. Seleccionaste la casa, encontraste la institución que te va a prestar la plata, un banco, y haces el primer acercamiento al vendedor. Le dices, oye, a mí me gustaría comprar tu casa, pero para poderla comprar, yo primero tengo que revisar que todos tus papeles estén en orden. Por lo tanto, para que no se nos vaya la oportunidad y que nos comprometamos a que este proceso, que es largo, que dura más o menos un mes, no pase nada raro, firmemos un primer documento. Ese primer documento se llama la promesa. La promesa de compra. Entonces, la promesa de compra dice a grandes rasgos, yo me comprometo a comprarte la propiedad en tanto dinero, tanto por ciento puesto por mí, tanto por ciento puesto el banco, si se da exclusivamente la siguiente condición, que cuando yo revise todos los papeles se encuentran en orden. ¿Ya? Claro. Entonces, se firma ese papel y se deja normalmente una garantía. ¿Qué dice esa garantía? Dice que si en ese periodo intermedio yo me arrepiento, pierdo la garantía. ¿Por qué? Porque si tú como vendedor te arrepentiste, me hiciste a mí como comprador perder el tiempo. O al revés, yo como comprador me arrepentí, a ti como vendedor te hice perder el tiempo porque no pudiste ofrecer la casa a otras personas. Claro. Entonces, ok, dejamos los papeles y normalmente se deja ante un tercero. ¿Quién es ese tercero? Es un notario. Ok, el notario público tiene estos documentos guardados ahí, perfecto. Y ahí viene el periodo del estudio de títulos, donde si tú tienes un banco, el banco manda a su abogado a pedirle al vendedor, pásame todos los papeles de todos los últimos 10 años. Vamos a ver por qué son 10 años nomás. 10 años y yo los voy a estudiar. Y los estudia y saca un informe. Si el informe dice, esta propiedad tiene problemas, se le da dos soluciones al vendedor. O me arregláis los problemas o dejamos sin efecto esto. Entonces, si no funciona, no te presta la plata. Si es que lo mira para atrás y hay 10 años y está todo en orden, se sigue al siguiente paso. Ahora, ¿por qué 10 años? Los que vieron nuestro capítulo anterior van a saberlo. ¿Por qué 10 años? Porque existe una regla muy antigua que dice lo siguiente. Uno es deudor de las cosas que hizo en el pasado, pero hay veces que pasan tantos años que, por ejemplo, yo te presté dinero, tú me lo tenías que devolver y no me lo devolviste en 30 años, que pasó tanto tiempo que no tenemos certeza de cuánto te presté o si realmente te devolví o no. Exacto. Entonces, o si uno de nosotros está mintiendo. etc. Entonces, de alguna forma tenemos que limitar hacia atrás, porque de lo contrario, podría pasar que alguien te venga a alegar algo que tú hiciste hace 40 años atrás y no tienes cómo probar que lo hiciste o no. Claro. Entonces, en ese contexto, crean la institución de la prescripción. La palabra prescripción, en palabras fáciles para los que no son abogados, es hasta aquí puedes alegar. De esos 10 años para atrás, ya no se puede alegar, se acaba. Entonces, los problemas que tú buscas al momento de revisar los papeles de una venta de una casa son hasta 10 años, porque si hay 10 años o más un problema, ya no es mi problema. Ya no es tu problema. Entonces, en ese contexto vas, tienes tu documentito de promesa de compraventa, mandas a hacer el estudio de título, revisas que las cosas estén bien, si tienen un problema lo arregláis, si no lo pudiste arreglar se cayó todo, pero si funcionó, viene el momento de la compraventa propiamente tal. Y el momento de la compraventa, por un lado, desde la perspectiva del contrato mismo, si tienes un banco, normalmente el banco te pone la compraventa, porque además salen los créditos, sale todo. O si no lo tienes que hacer con un abogado. Pero ahí entra, por ejemplo, una conversación importante. Oye, ¿cuándo me vas a entregar la casa? Claro. ¿Por qué? Porque cuando yo firme este papel que dice compraventa y lo mande a inscribir en este registro, la casa va a pasar a ser mía. Claro. Pero tú estás viviendo en esta casa que me estás vendiendo. Exacto. Por lo tanto, entonces, ahí ¿cuándo es la entrega? Hay que acordar la entrega. Y la entrega suena fácil, pero hay veces que se pone compleja. ¿Por qué? Por ejemplo, el otro día vi un caso de una persona muy cercana a mí que compró un departamento. Ese departamento venía con un estacionamiento. Ese estacionamiento tenía un problema en sus títulos, es decir, en los papeles. Ya. Entonces, ellos, junto con el banco, escribieron
que si es que los problemas del estacionamiento no se solucionaban, la parte del precio correspondiente al estacionamiento no se iba a entregar. Ya. ¿Ya? Bueno, el vendedor, que parecía ser que era un personaje bastante extraño y Y bastante particularmente O sea, para ser protagonista de una historia acá tienes que ser un personaje. un personaje nefasto, llegó, firmó esta cuestión, todos felices, el banco puso la plata. Ah, bueno, es interesante. El dinero se puede dejar o ante el notario en un documento que se llama un vale vista, o hoy en día los bancos tienen un sistema como interno que entre bancos se envían el dinero cuando los papeles quedan a nombre del comprador. ¿Ya? Sí, ¿puedo hacer un pequeño paréntesis a tu historia? Porque siento que dentro de todo esto ha salido mucho el tema de que me empieza a hacer un poco sentido de por qué quizá tanta gente prefiere los bancos a pesar de que sean más caros. Porque te da, o sea, si bien te cobra, te entrega muchos servicios para que efectivamente tú al final del día tengas la casa. Sí, al final del día los grandes compradores de casas, al final los grandes acompañantes son los bancos. Sí, los bancos son los que más saben si viven de eso, de prestar dinero. Sí, no, lo digo para... creo que es algo importante de tener en consideración a la hora de hacer esto, considerando cuál es tu personalidad. Porque si eres de la personalidad que tú, por ejemplo, tu caso, tú eres abogado, muchas de estas cosas las puedes ver tú. Sí, de hecho, muchas veces las veo yo. Entonces no necesitas... Pero si eres alguien que tendría que ir a contratar un abogado, y como dices, hay veces que estas compraventas los abogados no las hacen bien, hay un tema de confianza entre medio de donde veo a una persona diciendo, ¿sabes qué? Sí, me va a salir más caro irme con el Banco Arbolito, pero Banco Arbolito va a garantizar que esto salga bien. Sí, tal cual. Ahora, como digo, los bancos no siempre son todo. Volviendo al ejemplo. Volviendo a la historia. Viene esta persona, dice que el estacionamiento se va a regularizar de aquí al momento de la entrega de la casa. Está todo listo, jurídicamente hablando, el departamento es del comprador. Se toca la puerta, oye, nos venimos a cambiar. No, yo no te voy a entregar las llaves. ¿Pero cómo? Es que fui a buscar mi dinero y el banco no me pasó el dinero del estacionamiento, el notario en particular, no me pasó el dinero del estacionamiento porque no estaba solucionado el problema, así que no te lo voy a pasar. ¿Pero cómo? Si tú me estás vendiendo y tú lo tienes que arreglar porque tú eres el vendedor. Bueno, ahí encontramos los descaros de la gente, hay gente nefasta. Y, en fin, el punto es que... Yo tengo experiencia, o sea, sobre temas inmobiliarios, yo tengo experiencia literalmente trabajando en lo que es comprar casas en remate, y eso significa que es comprar la casa que el banco está rematando porque alguien no pagó el crédito. Entonces tú te tienes que hacer el dueño de la casa y después sacar a la persona que sigue viviendo en esa casa. Con auxilio de la fuerza pública. Sí se llega a eso. O sea... Sí, la mayoría de las veces. Sí, la mayoría de las veces. Porque de hecho una vez ocurrió que una persona, entre que se compró la propiedad, dijo... no me acuerdo si la vendió o la arrendó a otra persona. Yeah. Entonces, la persona que el banco le quitó la casa se había ido a Coquimbo y nosotros llegamos y fue como, ¿y tú quién eres? No, es que me arrendaron esto por tantos meses, por tanta plata. Y es como, compadre, pero esa persona no era la dueña, te estafó. Y como, ok, pero yo no me voy a ningún lado. Entonces, ni siquiera era sacar a la expropietaria, era sacar a otra persona completamente distinta. Sí. Bueno, el cuento es que pueden ocurrir estas cosas. Sí. Entonces tú tienes que estar muy claro cuándo le vas a entregar, cómo le vas a entregar, etc. Una vez que te entregan las cosas y tú tienes tus bonitos certificados al día, tu lindo hipotecario, viene el momento de la mudanza. Y la mudanza hoy en día, paradójicamente, también requiere una autorización. Porque aunque suene paradójico, han habido casos bastante famosos de personas que vienen con un camión, abren la puerta, sacan todo lo de la casa, se la llevan y no eran los dueños. Se robaron la casa. Entonces, hoy en día, los traslados de inmuebles, normalmente de los muebles dentro de un inmueble, sí, son con una autorización policial, en Chile de carabineros, porque... Para que no pase esto. No pase eso. Entonces, como vimos el día de hoy, usted ve cuánto le pueden prestar, ve dónde quiere vivir, negocia la compraventa, se hace la promesa, se revisan los papeles, se genera la entrega, se hace la mudanza, felicitaciones, la casa es suya. Ese proceso
desde que ya tenías la casa seleccionada hasta el final, debiese tardar entre 2 a 3 meses. Ya. No es tan infinitamente largo. O sea, es largo, 2 3 meses igual son hartos días, Sí. pero una promesa entre que se negocia, 2 semanas, 3 semanas. Sí, y como dijimos antes también, traten de, si van a hacer esto, no cambiarse antes de 10 años porque lo que van a haber estado pagando es simplemente el interés. Bueno, y con eso esperamos que les haya servido esta no clase de cómo comprar una casa. Sí. Sobre todo queríamos enfocarnos en la parte como de los trámites, porque muchas veces la gente no tiene idea de los trámites Sí. y anda buscando un lugar donde alguien le explique como cuáles son los siguientes pasos. Así que queríamos hacer eso hoy día para ustedes. Se los habíamos prometido y les trajimos el capítulo especial de cómo comprar una casa. Así que si llegaron hasta acá, les queremos pedir que nos dejen un emoji de una casa. Así Muy creativos nosotros. Muy creativo. No, veamos el casquito de maestro. El casquito maestro, me parece muy bien. El casquito de maestro porque hace poco pedimos una casa, no me acuerdo para cuál. Ok. Así que gracias por haber venido el día de hoy. Qué rico haberlos escuchado en este episodio y los dejamos súper invitados a ver el siguiente episodio la próxima semana. Adiós.